Amigos del Perú y del mundo, muy buenos días, muy buenas noches, encantado de estar con ustedes. Esta es una noche rica en noticias buenas y en noticias malas. Y vamos a comenzar, por supuesto, unos instantes con Venezuela, con las Olimpiadas y con el discurso de Dina Boluarte, que lo vamos a resumir en 5 minutos. A ver, por favor. Empecemos con lo de Venezuela, que es, por un lado, una magnífica noticia y por otro lado, una seria preocupación. Sí. Porque, todas las encuestas y incluso los adelantos ya de las boca de urna, todo lo boca de urna. No, y conteo, en algunas regiones ya conteo. Ya prácticamente el 70, 67, 68, 69%. Considerando a los miles de venezolanos que no han podido votar, entre otros los del Perú, por ejemplo, o los de Colombia. 5 millones expatriados, donde el 98% iban a votar por la... Correcto. Bueno, considerando todo eso, es evidente que la oposición venezolana ha sacado 80%. Y la oposición venezolana, aunque el nombre del candidato sea Edmundo González, realmente es María Corina Machado, ¿no? Ella es la verdadera líder de Venezuela. Bueno, pero la preocupación es que aun cuando se consolide esta victoria, que es innegable, la victoria electoral, Maduro en principio puede estar hasta el 10 de enero, ¿no? Imagínate todos los meses que todavía tiene, ¿no? Aquí pensamos que Maduro, la única forma es que salga es que lo saquen. Y bueno, el pueblo, movilizado como está, eventualmente lo podría sacar. Claro, hombre, por supuesto. Maduro se ríe de las elecciones. Sí. Él sabía perfectamente que el 80% de los venezolanos iban a votar en contra. Ahora, los resultados que van a dar, evidentemente, son otros. ¿Y cómo van a defender sus resultados fraudulentos? A punta de bala, a balazo limpio. Ya han salido. En el 18 mataron con más de 7.000 personas. Ya los del Tren Aragua han salido en alguna provincia a disparar. Y como no cuenta con los soldados dispuestos a disparar contra el pueblo, lo va a hacer con las bandas delincuenciales, entre ellos el Tren de Aragua, que sí van a disparar sin piedad. Así que se vienen horas difíciles, sangrientas y una tragedia que el mundo debería expectar con mucha atención por las consecuencias que podrían suceder no solamente en Venezuela, sino también a nivel internacional. Los grandes perjudicados de las nuevas olas migratorias va a ser Colombia, va a ser Perú, va a ser Chile, Argentina, Estados Unidos incluso, y otros países más. Pero lo más grave es que se queda un tirano sangriento, inmundo, asqueroso, al mando de un país solo por la fuerza bruta. Y nadie hace nada. Por eso acá les hemos dicho, no esperen nada de nadie. Hoy salió el secretario de Estado de los Estados Unidos diciendo que ellos no se van a meter en los resultados y que vamos a ver qué pasa, con una suavidad y con un cariño impresionante. Por eso los venezolanos tienen que saber que se liberan ellos o no los libera nadie. Ahora, si no sacan a Maduro, no lo saca nadie. No hay forma de sacar a un comunista en el poder. Maduro no puede dejar el poder de ninguna manera. No lo va a dejar para que lo juzguen y para que le metan cadena perpetua, para que lo maten. Es imposible. Ahora, en ese video que hace un momento pasaban en Providencia, que se veía ahí, la cara y las palabras de Maduro, que han sido hoy día, en la mañana, bueno, a mediodía, empezando a la tarde, este video, ¿no? Por lo que dice y por la cara que tiene, se da cuenta, por supuesto, que ha perdido. Incluso habla de la paz que se debe buscar, de la unidad y de la no venganza, ¿no? Él le habla ya del odio que busca venganza, o sea, si ya se ve víctima y ya se está victimizando, ¿no? En fin, esperemos que el pueblo venezolano efectivamente consiga sacar a este tirano, no solo comunista, asesino, genocida, ¿no? ¿Qué? El único camino es un alzamiento, pero ellos no tienen armas, ¿no? Y un pueblo que no tiene armas, por lo general, termina siendo victimado, ¿no? Pero si hubiese los policías una respuesta... y los militares ya también tienen familias, ¿no? Incluso se escuchaba en los cuarteles hasta aquí llegamos. Así es. Pero las bandas delincuenciales están dispuestas a todo. Y hay miles de ellos con los que cuenta Maduro que sí pueden disparar contra el pueblo. Así que lo otro que podría pasar es que sea tanta la respuesta del pueblo venezolano que Maduro decida fugarse, pero eso es una posibilidad muy lejana, ¿no? Sí. Bueno, yo todavía guardo esperanza, rezo
y sinceramente tengo mis esperanzas de que haya pues una solución, ¿no? Si hay un general, un coronel con cierto prestigio, incluso que haya sido corrupto, pero que se decida apoyar ahora, cuidado, que puede efectivamente conseguirlo y después lo pueden declarar héroe, ¿no? Vamos con las Olimpiadas, Rafael, Sí, porque muy bien. Las Olimpiadas del año más o menos 970 a.C., ¿no? Ya eran un evento de paz, de solidaridad, donde las armas se dejaban sobre la mesa y todos se dedicaban a festejar este evento deportivo. Esos principios se han recogido hasta ahora, pero la inauguración que ha habido en Francia ha sido realmente... Muestra la decadencia europea y concretamente la decadencia de Francia. Sí, porque y por supuesto, pueden el Comité hacer, Olímpico, ¿no? Porque pueden burlarse del cristianismo, Sí. ¿ah? Porque es una religión de paz. Pero a ver, ¿por qué no hacen lo mismo con Mahoma? ¿Por qué no hacen lo mismo con Alá? ¿No? A ver... Sí. A ver si son valientes. Lo mismo valdría para las ONGs, muy valientes por acá, donde hay Estado de Derecho y leyes que los protegen. Pero a ver, pongan su ONG en China, pongan su ONG en Rusia, en el Medio Oriente, en Cuba, a ver cómo les va. Pero este periodista español resume bien lo que ha sucedido. A ver. ¿Sí? Y para todo esto, los musulmanes que han invadido Europa y que la piensan conquistar, simplemente con el vientre de las mujeres, como dijo, como Gaddafi anunció hace muchos años. Conquistaremos Europa. Así es, ¿no? Muestra el desastre, la decadencia moral de todo el Occidente, representada por estas barbaridades, y para alegría de los musulmanes, ¿no? Que se alegran de ver la porquería que se Bueno, muestra. esperemos que lo que hemos visto sea solo una anécdota y que los Juegos Olímpicos realmente sean un éxito extraordinario y nos traigan la alegría que siempre nos traen este tipo de juegos, donde podemos ver en todo su esplendor la belleza, la rapidez, la fuerza y el arte de los mejores atletas del mundo, ¿no? Y ahora, miren, señores, yo sinceramente, como suponía y he acertado que el doctor Barba, que es un medio masoquista, estaba dispuesto a escuchar... Masoquista no, sadomasoquista. Peor todavía. Estaba dispuesto a escuchar completo el discurso de Dina Boluarte. Yo sinceramente no he aguantado, no aguanto las demagogias, las falsedades, las guachaferías y la voz. De manera que yo me he limitado a leer el discurso, porque ha sido repartido, pero el doctor Barba, un discurso que ha durado 5 horas, es récord, salvo Fidel Castro. Fidel Castro, récord mundial, ¿no? Sí. Es un completo abuso, por supuesto. Bueno, el doctor Barba se los va a resumir y vamos a comentar. Se va a resumir el discurso en 5 minutos. Vamos a comentarlo. Podría resumirlo en 10 segundos, ¿no? Como una frase de William Shakespeare, palabras, 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 ¿no? Nada más. Pero fíjense ustedes, comenzó a las 11:24 y los parlamentarios ya estaban con hambre, ya venía la hora del almuerzo. Acabó a las 4:24, ¿no? 5 horas exactas. Ahí nomás han debido meter una moción de censura, ¿no? No hay derecho a que se jueguen así con el hambre los parlamentarios, ¿no? Pero en fin, ¿no? Acá son 79 páginas en letra chiquita. Bueno, eso lo vamos a resumir rapidísimo, ¿no? A ver, anunció el Ministerio de Infraestructura. Más burocracia, coima concentrada, ¿no? Efectivamente. Sí, claro. Todas las más grandes posibilidades de coimas están en las construcciones. Ahí están. Y ahí ¿no? están unidas. ¿Sabes? Así, proyecto de ley que propone declarar imprescriptible los delitos de violación en agravio de los estudiantes. Eso está claro, ¿no? Proyecto de ley que declara de interés nacional la creación y desarrollo del sistema de vigilancia amazónico y nacional, ¿no? Esto es Floro. Cambio de denominación del Ministerio del Interior al Ministerio de Seguridad Pública. Más Floro. Gasto y Floro. Más Floro. El sector salud anunció medidas para reducir la anemia infantil, ¿no? Pero no en qué medida se ha reducido la anemia. Ahí no dijo nada. Pero los datos del INEI aquí están, aparte, son dramáticos, ¿no? En Puno
¿sabe de cuánto es? De los niños de 0 a 3 años. El 70% de los niños puneños tienen anemia. Luego sigue Ucayali, Madre de Dios, Loreto, Huancavelica, Huánuco, Apurímac, Pasco por encima del 50%. Lima, incluso Lima está por el 37%, ¿no? Eso significa subdesarrollados físicos y mentales para toda la vida. Esto es una tragedia, una de las más grandes tragedias que podemos tener como país. Y yo me quedo asombrado que en el discurso de Dina Boluarte no se haya detenido unos instantes para siquiera poder verter algunas posibles soluciones para esta tragedia. Hay soluciones, hay. Por supuesto que hay soluciones. Recordarás a estas bolsitas se llamaban, no recuerdo cómo, que las repartía Pilar Nores y que las continuaron después mucho tiempo. Un desastre. Bueno. Luego, hizo referencia a la ley de medicamentos genéricos, que ya ha sido aprobada por el Congreso, pero no ha sido reglamentada por el Poder Ejecutivo, es decir, no tenemos ley. Luego mostró su preocupación por los pacientes del cáncer, ¿no? Pero hasta ahora no reglamenta la ley, ¿no? Y esto es lo más delicado. Ni una línea para explicar a la población el desabastecimiento de medicamentos en los hospitales a nivel nacional y las largas colas de los pacientes por falta de atención y acceso a las medicinas. Largas colas o meses para ser atendidos. ¿No? 6 meses para recibir una cita. Posible operación incluso. Correcto. ¿No? Ahora, yo digo, lo hemos dicho en este programa, cuando los políticos y los burócratas de todo nivel no tengan seguro privado y tengan que atenderse obligatoriamente en la seguridad social, ese día vamos a tener una seguridad social de verdad. Mientras eso no pase, pobre pueblo. La propia Presidente y todos los ministros. Sí. Y por supuesto el ministro de Salud. Tienen su seguro privado, no les importa. Fíjense usted, el tema de la energía y minas, que es la billetera del Perú, la billetera, y de cómo se maneje este sector, depende en realidad el futuro del país. Pero veamos los hechos, que no tocó, por supuesto, la señora Dina Boluarte, ¿no? Hay en cartera 53.000 millones de dólares en cartera, que no se ejecutan no por culpa de los empresarios privados, sino por la burocracia existente en nuestro país. El 80% de estos proyectos se encuentran en Cajamarca, Piura, Apurímac, Huancavelica, Arequipa, entre otros. Ahora, si revisamos las estadísticas, en ningún país del mundo los antimineros han tenido tanto éxito como en el Perú, en ningún país del mundo. Desde que comenzó el gobierno de Ollanta Humala, los rojos, los comunistas, disfrazados de medioambientalistas, han logrado paralizar grandes proyectos mineros. Los casos más emblemáticos son Conga a Medias, Galeno, Tía María, Hilarión, Michiquillay, Bambas. Entre otros, las Bambas a medias también, ¿no? De haberse ejecutado estas inversiones, hubiésemos incrementado nuestras exportaciones en unos 10.000 millones de dólares y se habrían creado unos 170.000 puestos de trabajo formales, así como unos 400.000 trabajos indirectos. Lo dramático de esta paralización minera en el Perú es que todos estos proyectos han sido frenados por razones ideológicas o políticas. Y lo más grave es que el gobierno se ha mostrado impotente y claudicante frente a pequeñas turbas que han logrado con éxito detener el desarrollo de nuestro país. Para los que no lo saben, el Perú tiene las mayores reservas mundiales de plata, las mayores. Las segundas de cobre, que es el mineral del futuro, y figuran entre los 5 mayores yacimientos de plomo y zinc en el mundo. Nosotros decimos, si nuestro país cediese ante la presión de los, llamémosle, de los terroristas o de los mercenarios o antimineros, sería el único país en la historia de la humanidad que se habría negado a explotar sus recursos naturales. Sin embargo, y aunque parezca increíble, eso es exactamente lo que está pasando en nuestro país. Y nuevamente nuestro asombro porque
porque el discurso de la presidenta no se dedica a leer y a leer detalles y no toca el tema de fondo, que es exactamente la falta de imperium y de autoridad para poder vencer a las turbas y hacer avanzar a nuestro país, ¿no? Bueno. Permíteme, Pepe, un par de cosas, porque además del resumen hecho que haces, que está muy bien, en el fondo el discurso no quería otra cosa que vender supuesta eficiencia, cuando todos comprobamos que no lo existe, para intentar ganar popularidad, con demagogias, con ofertas, con supuestas cosas bien hechas, y por supuesto afirmar su éxito, ¿no? Pero yo diría, si tuvimos que calificarlo con 3 adjetivos, aunque sea duro, hay que decir demagógico, el discurso, guachafo y abusivo. Miren, por supuesto, el lenguaje inclusivo estaba en todo el discurso, ¿no? Peruanos y peruanas, todos y todas, empleados y empleadas, funcionarios, funcionarias, hermanos y hermanas, ¿no? En fin. Después, la frecuencia con la que usa nuestro gobierno, ¿no? No entiende, no parece entender, y por eso la ausencia de principios en este tipo de discursos, no parece entender que el gobierno simplemente es una vía para conseguir que lo que hacen los privados pueda desarrollar el país. El desarrollo del país no depende de un gobierno, al contrario, depende de la limitación que se autoimponga el gobierno y que le imponga, por cierto, la representación nacional. Nada de humildad, nada de reconocimiento de sus errores, no te digo nada de las irregularidades que se conocen, y por supuesto ninguna disculpa de posibles, aunque numerosos, errores, ¿no? Repito, ha sido para mí una burla, porque, entre otras, solo un ejemplo de lo que es la burla, de ejemplos de burlas. Dice que para garantizar la defensa de la Policía Nacional, de los efectivos policiales, quiere convertir en oficiales a los suboficiales que se gradúen de abogados. No recuerda o no sabe que la ley actual vigente ordena y establece el derecho que tiene todo empleado público de que el Estado, el gobierno, les contrate los abogados de confianza que requieren para defenderse de los supuestos delitos de función que hubiesen cometido. Pero que no se cumple nada más que en el caso de la policía y en el caso de las Fuerzas Armadas. Son los únicos 2 sectores que además se juegan la vida para defendernos, que no pueden ejercer el derecho de que les contraten abogados de su confianza. Hasta la propia Dina Boluarte tiene derecho de que le contratemos con nuestra plata los abogados, hasta que en todo caso se demuestre la culpabilidad, en cuyo caso tienen que devolver lo que se ha gastado. Pero los policías y los militares tienen que contratar de los pocos ingresos que tienen con su dinero a los abogados cuando la ley les otorga el derecho. Así que no se trata de que el gobierno pretenda hacer algún cambio. Cumplan la ley, destinen los recursos necesarios para que se cumpla la ley y se puedan ejercer esos derechos. Y finalmente, ha anunciado, me parece, 11 universidades nuevas, con el desastre que hay de muchas que son universidades que son una estafa. Encima ofrece 11 universidades nuevas. Dígame si no es demagogia, ¿no? Menos mal que eso no depende de ella, sino del Congreso, ¿no? Y felizmente, varias cosas dependen del Congreso, por cierto. Varias de las que ha propuesto, dicho de paso. Ella esperó más o menos a las 2 de la tarde, cuando los parlamentarios estaban pensando en su almuerzo y no en su discurso, para anunciar lo de Petroperú, ¿no? Sobre Petroperú. Anunció solo estrictas medidas de austeridad, ¿no? Estas medidas no van a cambiar la situación de quiebra de la empresa, ¿no? Lo cual significa que seguirá financiando a Petroperú. Correcto. No lo afirma ni lo niega. Entonces, pero eso significa que sí, que van a seguir financiando Petroperú, que es como tirar agua sobre piedra caliente. Esto es un crimen. Esto es un crimen contra los más pobres y contra las urgentes necesidades que existen en nuestro país. Pero no se dieron cuenta, ¿no? Anunció que remitirá un proyecto de ley que crea el Ministerio de Infraestructura. El problema de este anuncio es que no señala cuál será el futuro de los ministerios, como vivienda y transporte,
cuyas funciones básicas son el desarrollo de viviendas e infraestructura. Qué increíble, ¿no? Y sobre relaciones exteriores, lo que hay que resaltar, eso sí, que es la constitución de una comisión mixta Perú-China para desarrollar un portafolio de proyectos bajo la modalidad de Estado-Estado, que permitirá ejecutar importantes proyectos para el desarrollo de nuestro país. Sobre el sector justicia... Pero es una vergüenza que tengamos que acudir a otros gobiernos para que puedan construir cosas que deberíamos de construir. Sí, pues, Perdón, vergonzoso. Sobre justicia se habló mucho de las unidades de flagrancia, empero no se ha dado un marco legal para que operen adecuadamente las unidades de flagrancia. Además, solamente existen 11 unidades de flagrancia para un país con más de 1.800 distritos. Para ello se requiere, según he podido leer antes, de 1.800 millones de soles que estarían bien invertidos si tuviésemos un sistema jurídico respetable, ¿no? Y el sector defensa nacional, ahí incluye el Ministerio del Interior, todo. El problema número uno del Perú sigue siendo el tema de la delincuencia, ¿no? Sigue siendo que se pasean victoriosos por calles, victoriosos y dominantes por calles, por plazas y llenan de terror a los ciudadanos, ¿no? Sobre esto, solamente algunas generalidades. Yo recuerdo, Rafael, que Willy Brandt, ¿te acuerdas de él? Él fue canciller de Alemania. Claro. ¿No? Yo lo conocí personalmente y pude estar en Alemania con él. Un tipo extraordinario. No. No has conocido. No. Yo estuve con Kohl. Porque él fue del 67 al 74 canciller. Tienes razón. Y alcalde cuando se construyó el muro de Berlín, ¿no? Sí, bueno, él... confundido con Kohl. Una frase estupenda que dice, ¿no? Más o menos, ¿no? No todo es la paz social, decía. No todo es la paz social. Pero sin la paz social no hay absolutamente nada. Claro. Ese es el problema nuestro, ¿no? El día que resolvamos el problema de la paz social, verán ustedes cómo crecen las empresas, crece la tranquilidad, crece la economía y crece todo. Pero ese es el tema número uno del país. Y yo no he escuchado la verdad en este discurso, nada que valga la pena. Y expreso mi absoluta decepción y frustración, porque en algún momento pensé que podría haber algo positivo. Lamentablemente no he encontrado nada que resaltar, ni nada que me lleve a siquiera a aplaudirlo con el dedo meñique. Para que vean la ingenuidad del doctor Barba, que tenía alguna esperanza. Sí, alguna. Es que hubiera alguna cosa rescatable. A ver, Salguana, Congreso, tenemos nuevo Congreso, tenemos nueva mesa directiva, ¿no? Y por si acaso no es repartija, es lo que sucede en todos los parlamentos del mundo. La opinión pública puso allí 37 rojos, hay que negociar con ellos y hay que negociar con los 13 partidos para ver cómo hacen una mayoría. Entonces, el presidente es Salguana, el segundo es Vladimir Cerrón, que se reelige con raza y pana, ¿no? La primera vicepresidenta es Patricia Juárez y el tercer vicepresidente es Alejandro Cabero, que es un muchacho muy inteligente, muy correcto, como lo es evidentemente Patricia Juárez. Pero algunos creen que el presidente del Congreso puede hacer lo que se le da a su gana. El presidente del Congreso está limitado por... Muy atado. Muy limitado. Primero, por la propia mesa directiva. Segundo, por el consejo directivo. Tercero, por la junta de portavoces, por el pleno. Y es el hombre más fiscalizado del país. Al primer movimiento le rompen el alma, ¿no? O sea, eso de que el representante de los mineros dicen que es el representante, puede ser. Él dice, Eduardo Salguana en su discurso rechazó categóricamente tener vínculos con la minería ilegal, pese a los cuestionamientos en su contra de cierta prensa que desinforma, dice, con mala fe. A mí no. Enfatizó, fíjate, que su primera responsabilidad política es defender y consolidar el sistema democrático del país. El asunto es que si la prensa dice lo que dice, que se lo demuestren. El señor los está retando. Demuéstrenme que yo defiendo a la minería ilegal. Demuéstrenlo. Si no, van a caer en el cinismo y en la desinformación. Muy bien, pues yo espero que la prensa haga eso, ¿no? Mira, a mí no tengo ninguna buena impresión de Salguana. Es más, hemos sido compañeros de él en el Congreso. Mira, que yo no me acuerdo, ¿no? Sí, claro. Sí. Fue congresista, por supuesto. Uh-huh. No tengo, una buena impresión, pero lo que se le está atribuyendo, es decir, el poder que se le atribuye es totalmente exagerado, como acabas de decir. Además, si quisiera efectivamente
y no niego que exista la posibilidad de que efectivamente tenga contacto y quiera ayudar a la minería informal, etcétera. Muy bien. Pero lo haría más fácilmente desde el llano que desde la presidencia del Congreso. Porque está sujeto, va a estar con todas las cámaras y toda la atención de todas las investigaciones posibles, internas y externas. Además, perdón, Rafael, sí. Él es un parlamentario de madre de Dios. Así es, así es. Si uno no se lleva bien con los informales, con los mineros informales, incluso ilegales, te puede matar. Y dos, ¿no? Él ha sido, creo que, asesor de una asociación de mineros, de pequeños mineros informales, pero no ilegales, dice. Muy bien, eso es lo que tienen que demostrarle, ¿no? Son ilegales pero mientras en el fondo, pero bueno. Lo que sea, ¿no? El poder que tiene el presidente del Congreso no es el que se le está atribuyendo de la prensa, evidente. Y con él, cuando él lo critica mucho, que respaldó que se prorrogue el plazo para la formalización minera, ¿no? Pero tenían que hacerlo. Políticamente era imposible. Estamos hablando de 500.000 de trabajadores, 2 millones de personas con familias. El gobierno, este gobierno debilucho, pequeño, insignificante, se iba a enfrentar a esa inmensa masa de trabajadores mineros. Eso no lo puede hacer este gobierno. Eso será a partir de 2026 con un gobierno legítimo, constitucional y fuerte. De otra manera, no había forma. Yo entiendo a los mineros formales, por supuesto, tienen razón en indignarse, ¿no? Pero ¿quién se va a jugar la vida? Acá tocamos ese tema en algún momento, Rafael, ¿no? Porque ellos le exigen al Estado que meta a las policías y que meta a la Fuerza Armada. Claro, va a haber muertos, va a haber heridos. Y en ese momento, ¿quién va a responder por eso? ¿no? Los policías y las Fuerzas Armadas a la cárcel, ¿no? A la cárcel, ¿no? Y los gremios formales van a poner los abogados para defenderlos a ellos. No, pues, estamos viviendo una coyuntura muy difícil, muy compleja, hay que tener cierta flexibilidad para entenderlas. De otra manera nos vamos a perder en un dogmatismo barato que no tiene ningún sentido, ¿no? Y a mí no me digan que Alejandro Cabero podría respaldar alguna incorrección, que Patricia Juárez podría respaldar algo que no esté bien. Eso es imposible, ¿no? Yo, por supuesto, no me gusta nada que se apoye a una serie de personas que pertenecen además a partidos que dejan mucho que desear, sí, claro, por supuesto. Pero esa es nuestra realidad. Finalmente, la calidad y la calidad de los congresistas ha dependido y seguirá dependiendo siempre de la forma en que elijan la población. Y, por supuesto, también del papel que jueguen los medios de comunicación para hacerle ver a la población quién es quién. Sí, para que puedan votar como es debido. Y no siempre, además, ha habido una campaña para demonizar al Parlamento muy exitosa de parte de la prensa, ¿no? Correcto, ¿no? Y yo no niego, ahí hay 10, 12, 15 impresentables que en algún momento van a terminar presos. Pero esta institución tiene su lado positivo y su lado negativo. Yo me inclino más por lo positivo. Recuerden que en algún momento se pusieron de acuerdo con los comunistas incluso para elegir a directores del Banco Central de Reserva de una manera meritocrática y técnica y eligieron 3 representantes de primera calidad, sin dogmatismos. Cuidado, se tiraron a ese Tribunal Constitucional que lo dominaba Vizcarra, tenía una mayoría ahí obscena y eso fue toda una hazaña. Acabaron con la denegatoria fáctica que le permitió a Vizcarra convertir al Parlamento en un estropajo. Y así por el estilo, acabaron con la ideología de género, le dieron el derecho a los padres de familia de intervenir en la educación sexual de sus hijos, y así por el estilo, ¿no? Así que tiene su lado positivo, no hay que ver solo el lado negativo. Todos tenemos un lado positivo y un lado negativo. En este caso, yo me inclino a resaltar también el lado positivo que tiene este Congreso. Y a esta Junta, ni bien comienza, ya comienzan a demonizarla, ¿no? Y hay que dejarlos que trabajen, que actúen, que coordinen, porque finalmente es una mesa más, ¿eh? Lo que pasa es que tienen a cargo la presidencia, ¿no? Nada más. Y tiene algunas prerrogativas, como manejar la agenda y todo lo demás, pero nada más. Pero al Pleno se los tiran con una mayoría simple, sin ningún problema, a un presidente, ¿no? ¿Por qué no comentamos, Pepe, lo del editorial del Comercio? Ah, de verdad, acá porque encaja ahora con la responsabilidad que tienen los medios de comunicación.
¿no? De ser Para el serios. prestigio o el desprestigio de las instituciones y el prestigio y el honor de las personas, dicho sea de paso. Sí. Dale. Ellos han escrito una editorial, pero a página completa, no solamente ahí, en todos los diarios y medios que ellos controlan. Se llama 50 años de una infamia. Buen título y tienen razón en lo que dicen. Durante los 12 largos años que duró el gobierno de las Fuerzas Armadas, los peruanos recibieron solo aquella porción de realidad que la dictadura quisiera que conociesen. Aquella filtrada para crear títeres en vez de ciudadanos. Fue un periodo de oscuridad que nunca debe regresar. Yo creo que no hemos cambiado mucho. En los últimos años hemos visto una prensa al servicio de intereses privados e ideológicos, que han utilizado la desinformación, la calumnia y la persecución para todos sus adversarios políticos, demonizándolo de una manera increíble. Sí, estoy de acuerdo, ya no mandan ahora los militares, ¿no? Pero han sido reemplazados por los caviares, que han llenado de inmundicia las noticias en nuestro país, ¿no? Y sí, hay libertad de prensa, pero en realidad estamos hablando de la libertad de prensa de los propietarios, de los accionistas, de quienes son los dueños de estos medios de comunicación, ¿no? Y no que le dicen al pueblo qué pensar y lo manipulan para decir por qué camino debe de ir. Ese es el Aquí problema. hemos puesto múltiples veces el ejemplo de Chávarri, que era un hombre que no tenía ni una papeleta de tránsito y de repente los medios de comunicación se fueron ferozmente contra él, lo demonizaron por meses, 3 meses, 4 meses, primeras planas, le sacaban especiales, barbaridad y media, ¿no? Y finalmente sacaban su arma final, las encuestas. ¿Qué opina el señor Chávarri? La gente que ha podido opinar, lo que ha visto, lo que ha leído, es un mal tipo, es un monstruo, es un canalla, y se lo tiraron, ¿no? Esa es la prensa que hemos tenido y que tenemos en el Perú. Y la opinión pública tiene que saber que cuando ve titulares de primera línea hay que tener cuidado. Hay que verlo con pinzas, hay que tomarlo con pinzas, porque pueden ser noticias contaminadas. La verdad, en la experiencia que yo tengo, el único periodismo libre que se ejerce sin coacciones de ningún tipo es aquí, en Williams Televisión, donde los propietarios no se inmiscuyen en nada, ni para lo que decimos ni para lo que pensamos. Así que... los propietarios, los directores de medios pueden hacerlo, tienen todo el derecho de dar su opinión, de tener una línea editorial, de orientar en su opinión, analizar según su punto de vista los acontecimientos. Eso es perfectamente lícito y es parte del derecho humano, que es la libertad de información, que tiene 2 partes: la libertad de informar y el derecho de informar y el derecho de ser informado. Entonces, uno tiene el derecho de informar cuál es su opinión y el medio también. El problema viene cuando se confunde información con opinión. Cuando solo se informa lo que le interesa a la opinión de los que dirigen ese medio de comunicación. Y ese es el problema que hemos tenido y tenemos durante años. Igual de censurable durante el gobierno militar, peor todavía, porque les quitó la propiedad, y eso fue, por supuesto, un despojo inaceptable, pero en el fondo también es un atropello cuando se confunde opinión con información. Cuando se cuentan hechos, hay que contar las cosas con objetividad, tal como han sido. Si uno después quiere dar una opinión respecto de esos hechos o de otra cosa, eso es parte del derecho que tiene alguien a decir su opinión, pero siempre que se establezca que es su opinión. No mezclarlo cuando están supuestamente informando sobre cosas objetivas. Y ese es el problema, la confusión de información con opinión. Luego viene la misma cantaleta: el pueblo dice, el pueblo piensa, el pueblo quiere. No hay opinión pública, lo que hay es opinión mediática, que le impone a la opinión pública su particular jerarquía de valores. Y cuando inician campañas contra alguien, ahora contra el ministro del Interior, y antes lo que hicieron con Keiko, por ejemplo, no tiene nombre. La convirtieron hasta en narcotraficante, la metieron 3 veces a la cárcel. No jodas, es impresionante. Y ahora dicen que no se repitan los tiempos oscuros que vivimos con la dictadura militar. Bueno, déjenme decirles que seguimos en los tiempos oscuros, esperando que en algún momento se haga la claridad.
Ay, felizmente. Mientras tanto este canal sigue dando el ejemplo. Y para que quede claro, también hay medios, sobre todo escritos, que están cumpliendo con su responsabilidad. Por supuesto, claro que sí. Hay que decirlo también, claro que no son todos, igual que no son todos los sinvergüenzas o incapaces en el Congreso de la República, ni en el Poder Ejecutivo, ni en ninguna institución. En todas las instituciones, en todos los ámbitos de la vida social, hay ineptos, incapaces, sinvergüenzas y gente que se comporta con honestidad y hace todo lo posible por servir a los demás. Una buena noticia, no sé si para todos, ¿eh? La Comisión Especial para la Elección de los Nuevos Magistrados de la Junta Nacional de Justicia convocó a concurso público para designar a los 7 miembros titulares y suplentes de dicho organismo. Está previsto que el proceso de selección concluya el 30 de octubre con la juramentación de los próximos integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Recordemos que esta Junta tiene la facultad de nombrar jueces y fiscales a nivel nacional, ratificarlos, designarlos o expulsarlos. El poder que tiene es inmenso y es una Junta que en nuestro criterio ha sido manejada por los caviares. Ahora, voy apostando desde ahorita, que cuando los caviares hagan números y descubran que no van a tener mayoría en esa nueva Junta Nacional de Justicia, no sé qué van a hacer, pero de ninguna manera van a aceptar esos resultados. Van a expurgar a los candidatos que resulten ganadores, les iniciarán campañas de prensa, claro. Van a hacer cualquier cosa, recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero van a tratar de impedir que esa nueva Junta Nacional de Justicia funcione, porque simplemente no responde a sus intereses políticos. Y un aviso al alcalde de Miraflores. Podríamos probablemente decir lo mismo de bastantes alcaldes, pero al alcalde de Miraflores. Nos están llegando bastantes denuncias de atropellos por parte del órgano de fiscalización del municipio. Yo no sé si hay ahí enredos, irregularidades, intereses, abusos o corrupción. El hecho es que nos están llegando diversas informaciones de que hay en algunos casos verdaderos atropellos por parte de fiscalización. Así que le recomendamos al alcalde de Miraflores que, por respeto a los ciudadanos, verifique las cosas. Sí. Bueno, Sagasti, creo que tenemos un nuevo candidato. Mira, sí, cuenta que eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Sí que me ha causado gracia. Los cinismos son extraordinarios. El periodista pregunta, ¿qué opina de candidatos como el señor Biden, que ya renunció a su candidatura? Bueno, dice, sobre lo de Biden ya era hora que se diera cuenta, ¿no? Porque estaba muy viejo, todo. Bueno, sobre mí, me doy cuenta, dice, ¿no? Plenamente que al llegar a los 80 años no tengo el nivel de energía que tenía hace 20 o 30 años. Eso está clarísimo. Y el periodista entonces pregunta, entonces, ¿no tentaría usted la presidencia de la República? Dice, mire, sobre ese tema no voy a hablar. O sea, ya tenemos un nuevo candidato a la presidencia de la República. Como no podía dejar de ser, ya lo habíamos anunciado hace más de un año por supuesto, ¿no? Ahora, de ser elegido por Partido Morado, por supuesto. Ahora, de ser elegido presidente, acabaría su mandato a los 88 años, ¿no? ¿Y cómo critica a Biden, pues, hombre, no? Y es un papá ideológico, es un papá ideológico. Un papá ideológico, ¿no? Bueno, tenemos que irnos a un corte, Pepe. Pero queda la designación del nuevo Contralor General de la República, la inhabilitación de Francisco Sagasti en el Congreso y la Agenda 2030, a ver si nos da tiempo. Sí, vamos a ver. Una cosa, pausa. El río Rímac también. Pausa importante. Y regresamos.